Buenas noches, mis amados. Muy gozosa, muy contenta de poder estar esta noche compartiendo esta palabra con ustedes. Gracias primeramente a mi Señor Dios por la dicha de poder predicar su palabra, porque es Él quien pone el sentir en el corazón. Y agradecida con mi pastora Asdrúbal, quien me dio la oportunidad de compartir lo que traigo para ustedes esta noche y ampliar un poco más la enseñanza que les compartí el domingo pasado. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor Dios, te alabamos, te damos gloria y honra a tu nombre. Bendito seas, Rey amado. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu santa palabra, y que esto que me has dado sirva para afianzarnos más en ti, mi Señor, y buscar más de ti, de tu presencia, de tu rostro. Gracias, Señor, por usarme como instrumento tuyo, mi Señor, para compartir esta palabra. En tu santo nombre, amén. Bueno, entonces, la semana pasada, la breve enseñanza que les compartí estaba en Génesis 24, del versículo 1 al 58. Pero específicamente nos concentramos fue en las cualidades, características o virtudes que fuimos desglosando de Rebeca, y que, si recordamos, eran obediencia, respeto, servicio, esforzada, valiente, fuerte, perseverante, paciente, amable, amorosa, sabia, hermosa, virgen y con mucha fe. Unas cualidades que fuimos encontrando en la persona de Rebeca y que Abraham quería para esposa de su hijo Isaac. Y lo comparábamos con las cualidades que Dios quiere también que tenga la esposa que quiere para su hijo Jesucristo. Y hablábamos de esa fe que Rebeca tuvo, que leíamos en el capítulo 24, versículo 58, cuando el hermano y la madre de Rebeca la llaman para preguntarle si iba a ir. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? Sí, iré. La seguridad. Ella confió en las palabras del siervo de Abraham, que le dijo que venía de parte de Dios. Si retrocedemos al versículo 44, dice: que sea ella la mujer que Jehová ha destinado para el hijo de mi Señor. Rebeca estaba destinada para Isaac. Y si la llevamos a la relación entre Jesús y la iglesia, también la iglesia desde un principio está destinada para Jesucristo. En Efesios 1:4 dice: asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y si hablamos de la hermosura de Rebeca, representa esa perfección, ese deleite del Señor hacia su pueblo. Así como dice en Cantares 4:7, eres toda bella, oh amada mía, y en ti no hay defecto. Y en Sofonías 3:17 dice: con alegría se regocija por causa de ti. ¿Quién se regocija? Nuestro Dios en nosotros. Gloria al Señor. Si hablamos de su virginidad, la virginidad de Rebeca representa la pureza, la santidad. La palabra santos significa literalmente apartados o dedicados a Dios
con carácter de exclusividad. Todas las personas que han aceptado a Cristo como Salvador somos santos o dedicados a Dios, y por lo cual se demanda que tengamos santidad. En el Salmo 16:3 dice: para con los santos que están en la tierra y para con los íntegros es toda mi complacencia. Y en Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. Y es hermoso, hermanos, pensar que el Señor nos mira a su iglesia de esa manera. Es precioso, con esa perfección tan pura. Gracias, Señor. De verdad que te damos gracias, mi Dios. Si nosotros meditáramos cada día en el gran privilegio que tenemos de que el Señor nos haya escogido y de que nos ame de la manera que nuestra mente es incapaz de entender, seríamos cada vez más felices, hermanos. Wow, Señor, gracias, gracias, porque con esto me muestras tantas cosas bellas. Gracias, Señor. Seguimos. Entonces dice en el versículo 59: entonces dejaron ir a Rebeca y bendijeron a Rebeca, dice el versículo 60, diciéndole: tú eres nuestra hermana, que seas madre de millares, de decenas de millares, que tus descendientes posean las ciudades de sus enemigos. Y fue así. Sabemos que aquí había una promesa, porque ella llegó a ser la madre de Jacob y Esaú, y que sabemos que Jacob llegó a ser Israel. Continuamos en el versículo 65, que dice: porque había preguntado al siervo, eso era cuando ya iban en camino a donde Isaac, y entonces ella pregunta: ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: él es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Esta frase me llamó la atención, porque en aquellos tiempos el que la mujer se cubriera la cara con su velo delante de su prometido, porque ya Rebeca sabía que él era su prometido, representaba pureza, la pureza de la mujer virgen ante su novio. Era también signo de respeto, de sumisión, de reverencia de la desposada hacia su novio. Y esa es la reverencia, el respeto, la sumisión que debemos tener delante de nuestro Señor. Como decíamos antes, es pureza, la santidad que debe tener la iglesia delante de nuestro Señor Jesús. Y seguimos en el versículo 67. Luego Isaac la introdujo en la tienda de Sara, su madre, y tomó a Rebeca, que vino a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este versículo resume muchas cosas de cómo fue la unión entre Isaac y Rebeca. Pero algo que me llamó la atención fue: y él la amó. Haciendo las comparaciones con la iglesia, conseguí en Efesios 5:25 que dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es demasiado precioso. El amor de Dios para con nosotros, para con su iglesia, es el amor
que debe tener un esposo hacia su esposa. Es algo muy, muy bello, algo muy hermoso que el Señor nos deja para que reflexionemos. Pero de aquí nos vamos a unos años más adelante, al capítulo 25, versículo 21, que dice: Isaac rogó al Señor por su mujer, que era estéril. El Señor accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Isaac en ese momento es como la representación de Jesucristo, quien intercede por nosotros ante el Padre, para que demos frutos en el Espíritu, para que nuestra vida cambie, para que renazca en nosotros las cosas buenas, para que tengamos gozo en nuestros corazones. ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo? Isaac intercedió, el Señor escuchó y el Señor le concedió. Y Rebeca, cuando concibió, versículo 22, dice que los hijos se empujaban dentro de ella, en su vientre. Pero ella, en medio de su angustia, ¿a quién consultó? Al Señor. Entonces también pudiéramos agregar a las virtudes de Rebeca, que fue solícita, que ella en esa adversidad acudió fue al Señor, fue sabia, porque ante algo así uno se atemoriza, y más las mujeres de esa época que no tenían ginecobstetra, no existían las ecografías para ver qué era lo que estaba pasando en ese vientre, empujándose, ella sintiendo ese movimiento en su vientre, y tal vez ante ese miedo, eso desconocido, ese temor de sentir aquellos bebés empujándose, ella sabiamente acudió a su Dios, tuvo el discernimiento, el conocimiento de pedirle al Señor. ¿Y qué le contestó el Señor? 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ese es el versículo 23. Y sabemos todo lo que ha ocurrido entre estos 2 pueblos, entre estos 2 hermanos, todo lo que ha ocurrido durante todos estos años. Entonces vemos que ella fue sabia, fue prudente, ella sabía dónde conseguir la respuesta, no se desvió de sus creencias, sino que fue directamente a la fuente de sabiduría, a Dios nuestro Señor. Y si vemos la vida de Rebeca, fue una mujer muy hacendosa. Ella fue una pieza clave para que se pudieran dar todas estas bendiciones para sus hijos, Jacob y Esaú. Fue una mujer paciente. Ella tuvo esa virtud que es fruto del Espíritu. Estuvo toda su vida junto a Isaac. Y así debe ser la iglesia también. Cuando predicamos, debe ser paciente, porque sabemos en quién hemos creído. Saber los tiempos y movernos en el Espíritu, porque el Señor ha hecho sobreabundar para con nosotros toda sabiduría y entendimiento. Y el Señor mismo hace que actuemos en el momento preciso con el conocimiento de su palabra. Y así hizo Rebeca. Y el moverse de Rebeca, ese accionar de ella, miramos todo lo que trajo como consecuencia, que se cumpliese la palabra de Dios. Entonces, exaltamos todas las virtudes de Rebeca. Podríamos decir que no dejemos que el temor nos paralice. Ella en todo momento se movió por fe.
A veces el temor nos paraliza a nosotros. A veces ese temor que hace que perdamos oportunidades. Y el Señor no quiere que tengamos temor, sino que seamos como Rebeca, valientes, esforzados, sabios, apercibidos, pacientes, moviéndonos siempre en fe, dedicándonos a Dios, deleitándonos en su presencia, apartándonos para el Señor en santidad. En Primera de Pedro 15:16 dice: antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El Señor demanda en nosotros santidad y conscientemente que sepamos para qué fuimos llamados. Entonces, esto es lo que yo tenía para darles a ustedes, mis hermanos, de parte del Señor. De verdad que mientras que estaba estudiando esto, el Señor me mostró esa belleza, eso hermoso con lo que Él nos mira, esa perfección a la cual Él quiere que lleguemos, la santidad con la cual quiere que nos presentemos delante de Él. Y eso de verdad que nos tiene que alentar para seguir adelante, hermanos, confiando que nuestro Dios está allí ayudándonos en todo momento, en todo momento. No sintamos temor. Estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos con quien hemos creído en su palabra y en el Dios Todopoderoso. Y sigamos adelante confiando en el Señor y siendo así como Rebeca, con todas esas virtudes, con todo eso maravilloso que el Señor le dio a ella. El Señor quiere que la tengamos como iglesia para que cuando Él venga nos consiga listos, nos consiga preparados, listos para irnos con Él. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, porque eres perfecto, Señor. Eres perfecto, eres hermoso, eres santo, Señor. Gracias, porque de todo eso que tú tienes, Señor, en tu corazón, tú nos los das a nosotros y ayúdanos a nosotros a abrirnos, Señor, para ti, para que todo eso hermoso que tú nos das lo tengamos nosotros, Señor. Ayúdanos a cada día despojarnos más del mundo y cada día tener más y más de ti. Gracias, mi Dios amado. Bendito sea tu nombre. Que esta palabra, Señor, sea refrescante para mis hermanos y que sea de edificación para toda la iglesia. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Amén.